Gracias a todos. Hay una frase de nuestro divino maestro que dice, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces, sintamos su vibración. El tema de hoy, saber hacer la oración. Vicente, por favor, si nos quieres abrir esta reunión, por favor. Gracias, Candelario. Paz y amor, querida hermandad. Efectivamente, tenemos esta tarde un capítulo que es una de las herramientas más poderosas que ofrece el Padre Celestial y que yo hasta hace poco no lo tenía muy claro. Ahora sí lo tengo más claro. Al final os contaré por qué. La base fundamental que habla el capítulo de la oración, nuestro hermano Cebeo la establece en la entrega absoluta a la voluntad suprema del Creador. Bueno, ese es un elemento que tiene, bueno, se puede tratar de muchas maneras y hay muchos ejemplos en la obra sobre el tema de la entrega absoluta a la voluntad del Padre. Una de las partes más importantes en la entrega absoluta a la suprema voluntad del Padre viene reseñado en el capítulo La oración del publicano, donde dice, cuando le pedían al maestro que le enseñaran a orar, el maestro decía, la humildad de corazón que lleva al alma al profundo conocimiento de sí mismo es el primer portal que se abre para introduciros en el sagrado recinto donde habéis de encontraros frente a la divinidad. Ese es el primer punto, la primera puerta. La humildad de corazón. En el capítulo 31, Arpas Eternas 3, viene un párrafo muy bonito que dice, pero es necesario que os procuréis por la oración y las buenas obras el acercamiento a vuestro Padre Divino, del cual no os separáis ni aun cuando lo olvidáis. Entendedlo bien. Pero su efluvio benéfico, su energía que vigoriza, su fuerza, que será vuestra fuerza, no penetra en vosotros de igual manera que cuando vuestra fe, esperanza y amor le abre vuestro corazón con la humildad, le abre vuestro corazón con la humildad de par en par, como penetra el rayo solar si abrís la puerta de una vivienda. Bueno, ya tenemos otros elementos que nos introduce concatenadamente, primero la humildad y después la entrega, nuestra fe, esperanza y amor le abre las puertas del corazón de par en par a la divinidad. Y volvemos otra vez a la oración del publicano, cuando este hombre, el publicano, oraba de la siguiente manera. Señor, Señor, decía aquel pecador con su frente hundida en el polvo húmedo con sus lágrimas de sincero arrepentimiento. Señor, Señor, no miréis mis muchos pecados, ni mi gran miseria, sino que soy criatura vuestra que de su profundo abismo eleva hacia ti su voz, pidiendo vuestro perdón, vuestra indulgencia y vuestra infinita piedad. Y después le pide al Padre que vuestra misericordia derrame un bálsamo divino sobre las llagas de mi alma, que vuestro eterno amor me levante de la pesada materialidad
que me aprisiona y me arrastra para que mi existencia terrestre sea un vivo reflejo de vuestra eterna ley. Fijaros, está la humildad de corazón para llegar al reconocimiento de lo que hace el publicano en su oración, desde lo más profundo de su miseria, de su abismo. Pero todos estos elementos pues, nos van haciendo reflexionar, ¿verdad? Nos van llevando nos van elevando a un camino firme, seguro, fuerte, con fortaleza, si vamos cumpliendo con estos términos. Porque, existe otros caminos que se van buscando, como explica nuevamente en el capítulo 31 el mensaje que dio el maestro aquel de la paternidad de Dios, que es bello, no es bello, es profundo y explica. Si cada vez que asoma el sol en los arreboles de la aurora y se esconde en la bruma del ocaso, levantaréis vuestro pensamiento al Padre, que esto es una oración, levantar el pensamiento al Padre, para confiaros a Él, para repetirle una y mil veces. Repito, una y mil veces. Vuestra entrega absoluta a su voluntad para hacerle cada día la ofrenda de cuanto sois con todas vuestras miserias, enfermedades y dolores. Creedme que seríais todos felices, porque vuestro pensamiento unido al Padre atraería sobre vuestra vida todo el bien que buscáis en la tierra sin encontrarlo jamás. Una y mil veces. Y yo me pregunto, Vicente, ¿cuántas veces lo haces tú? 5, 6 veces, 7 veces a veces, hasta 1000 veces. Te falta un tramo, ¿eh? Tienes que andar un poquito más. Y ahí estoy, efectivamente. Entonces eso me abre las puertas de una dinámica que, a fuerza de ser repetitiva en mí, se va haciendo el elemento este, ¿verdad? Con lo cual, bueno, pues te vas sintiendo mejor. Una y mil veces. La entrega absoluta a su voluntad. Porque después expresa el maestro en términos generales, pero vosotros tomáis un sendero equivocado que os lleva a las tinieblas y al dolor. Vivís buscando en las criaturas buenas o malas lo que falta a vuestras necesidades y no la encontráis o os encontráis naturalmente con el egoísmo, con la mezquindad, con la indiferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Olvidasteis a vuestro Padre. ¿Y qué hace el Padre? En base al libre albedrío, os deja padecer. Es un mano del enemigo, de la fuerza contraria de la vez. Ya no somos nosotros solo los que dejan de padecer, el otro también deja de padecer. Mira cómo lo dice ahí. Pero lo que no saben ellos es que ese padecimiento será una experiencia y un desarrollo básico y fundamental para que el ser vuelva al camino nuevamente de la luz. Porque aquí lo dice, y Él los deja padecer para que el desengaño de las criaturas vuelva por fin a su amoroso regazo. Todos estos elementos que se aglutinan, bueno, te van haciendo ver las cosas con más claridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué me falta? ¿Qué me falta para ver con claridad extrema todo esto? ¿Por qué no se dan en mí todos estos elementos? Y yo llego a la conclusión. Estamos en un plano de expiación y prueba y nuestras vidas, quiero creer, que son expiatorias. Y cada uno
en los términos que ha dispuesto la divinidad. Vidas expiatorias en los términos que dispone la divinidad, que no lo conocen más que la divinidad. Ni siquiera yo sé más o menos en qué términos son, en mi caso personal, correcto. ¿Qué sucede? Que si esos términos son un poquito intransigentes, entre comillas, porque lo necesitas, no vas a tener facilidades de ver ciertas respuestas a la oración hasta que finalice esa expiación. Hasta que finalice esa expiación. Con lo cual, bueno, ¿qué me queda? Tener paciencia y seguir entregándome todos los días, muchas veces, ya no una, muchas veces a la suprema voluntad del Padre. Lo que tenga que venir ya vendrá. Pero esto no lo dejo de hacer constantemente. En cuanto a la oración, hace tiempo yo me he preguntado, bueno, pero ¿por qué tanto insistir en la oración? Una vez que pida un tal cual, ya está, ¿no? Pues, reiterativo, ¿no? Me cuestionaba yo en mi ignorancia y en mi, bueno, oscuridad. Hasta que me vino la voz que me dijo, la oración es luz y cuando oras, das luz. Y cuando oras, recoges luz. Por lo tanto, cuanto más veces estés en la oración, más luz habrás, más podrás aportar a este envolvente que nos tiene en este plano expiatorio, para que haya claridad para ti y para todos. Con lo cual fue un elemento más que convincente conmigo, para decir, correcto, ahora entiendo lo que es la oración. Y de entonces, bueno, procuro que mi oración, porque claro, la oración no es solamente, la oración se puede hacer en cualquier momento, vas andando por la calle y tienes tu pensamiento en el Padre. Bebes un vaso de agua y tienes el pensamiento en el Padre agradeciendo ese vaso de agua. Te comes una fruta deliciosa y agradeces al Padre la semilla que trajo esa fruta a nuestro plano. Y cualquier cosa agradeces al Padre. Eso es oración también. Y esa dinámica, bueno, pues poquito a poco va abriendo puertas. El tema está claro, hay muchos ejemplos en la obra sobre el tema de la oración. Este de la paternidad de Dios, bello, muy bello, grandísimo. Y bien, esto es lo que nos hace recordar, o por lo menos a mí me hace recordar, cuál es el papel que tenemos y cómo debo seguir desarrollando mi vida en este plano expiatorio. Nada más, familia. Gracias por vuestra atención. Un abrazo para todos. Seguimos adelante. Venga, Candelario. Gracias, Vicente. Muy bien, la reunión queda abierta para los comentarios. Buenas tardes y buenos días, soy Antonio. Antonio, Quería hablar, adelante. quería hablar un poco lo que es para mí la oración y sobre todo comentaros un ejemplo que he tenido hace poco que me ha impresionado. Generalmente yo no rezo, no oro todo lo que debería, como Joaquín, digo, perdón, como Vicente antes ha expresado que deberíamos una y mil veces. Y la forma en cómo yo me dirijo al Padre, pues suele ser intento que sean no con frases establecidas, como también se ha dicho en el capítulo que hemos leído hoy, o por lo menos palabras que no sean tuyas. Generalmente, pues intento dirigirme como si fuera, no sé explicarlo, como un amigo
como una persona muy cercana, ¿no? Y lo hago un poco a mi manera o con palabras que tengo un poco ya en mi interior. Eh, bueno, algunas veces consigo tener una cierta paz, me suelo dirigir, pues no sé si con humildad, pero por lo menos me gusta agradecer. El tema de agradecer siempre está conmigo presente últimamente. Doy gracias por lo que soy ahora, lo poquito, mucho, las veces que me equivoco, reconozco también mis errores cuando puedo y a veces consigo una cierta paz y me dejo sumergir. Perdón. Pero lo que sí os quería comentar, hace poco he tenido un momento en mi vida un poco difícil, han coincidido pues pequeñas dolencias, enfermedades, lo he pasado un poco regular y unado a eso he tenido la pérdida de una amiga mía que ha fallecido y la verdad que ha sido un momento duro. Una de estas noches no podía dormir, los dolores físicos eran fuertes y una cierta intranquilidad, una gran intranquilidad, yo creo que por lo de mi amiga. Y la verdad que me encontraba desesperado, como pocas veces me han pasado. Debo confesar que estaba como mucho miedo y muy, muy perdido, muy perdido. Intenté ponerme a rezar, a orar, en las formas que os he comentado, pero no era capaz de poder tranquilizarme. Pensé en el Cristo, en el Maestro, por supuesto, me encomendé a Él y aun con todas tampoco era del todo. Y entonces me acordé del Padre Nuestro, que bueno, se nos ha comentado en la oración que si a lo mejor no tenemos que hacer frases nuestras de otros, pero yo creo que el Padre Nuestro contiene una serie de fuerza, de palabras que transmiten mucho si lo analizamos. Bien, pues en ese momento empecé a recitar el Padre Nuestro, pero sintiéndolo de verdad, confiándome, despacito, frase a frase, repitiéndola casi como un mantra. Y yo no sé si cómo fue, pero poco a poco me fui calmando, fueron desapareciendo los dolores, me entró una cierta paz y pude descansar. Y ese día me levanté mucho mejor. No me ha ocurrido, yo no recuerdo que me haya ocurrido algo semejante en el pasado, no sé. Pero la verdad que para mí me valió mucho esta forma de expresarme al Padre y quería compartirlo con todos vosotros. Me imagino que cada persona encontrará una fórmula, tendrá experiencias en la vida que le hayan ocurrido muchas cosas de todos los niveles, pero bueno, pues era compartir con vosotros esta experiencia y hay que seguir en el camino hacia el Padre y confiándonos a Él en la oración. Un saludo y un abrazo a todos. Muchas gracias, Antonio. Sandra, por favor, adelante. Pues gracias, Cande, y gracias a Tane que hizo el video de hoy. Gracias por la ayuda. Pues gracias, Antonio, por compartir eso, porque por lo menos José y yo pensamos muy similar y todos estamos tan de acuerdo también a lo que dijo Vicente, la fuerza y el poder que tiene la oración y está al alcance de todos y a veces se nos olvida, ¿verdad? La oración más fácil es simplemente una palabra, gracias, siempre y cuando sea bien sentida. Y como decía Cebeo, que wow, qué humildad tenía Cebeo al decir la forma en que él se expresa, siempre él decía que era un montoncito de tierra y todavía aún en espíritu se le nota cada frase que dice que tiene una gran humildad que nosotros tenemos que, por lo menos yo, que aprender. Pero algo que él dice que es un grave error usar oraciones de otros, ¿verdad? Yo creo que lo que quiere decir, lo que yo entiendo, es que en algún momento es una conversación con Dios, es una conversación íntima con nuestro maestro, ¿verdad? Y por eso no tenemos que siempre usar un Ave María o usar, pero eso no quiere decir que en algunos momentos, como dijo nuestro hermano Antonio, nos viene bien repetir algo. Por ejemplo, a mí me ayuda a veces repetir la de San Francisco de Asís. Dios mío, yo quiero ser un instrumento de tu paz, donde haya discordia, armonía. Lo importante es no decirlo como dicen en Puerto Rico, como un papagayo, sino decirlo sentido en cada palabra, porque lo que
Lo que habla aquí en realidad es el alma, es la vibración, es el pensamiento y el sentimiento que uno ponga a esa oración, a esa conversación con el maestro, ¿verdad? Y en verdad, como decía Antonio, uno tiene enfermedades, el físico de uno se le afecta cuando uno no tiene esa paz. Y la oración es luz, como dijo Vicente, es luz que nos ayuda a combatir todas estas enfermedades, incluso porque casi todas las enfermedades físicas vienen del alma y vienen de esa falta de paz que tenemos por el diario vivir, por todo lo que experimentamos. Eh, pero lo pedimos, antes de venir aquí lo pedimos pasar por todo esto para eso mismo, para purificar nuestra alma. Pero eso no quiere decir que cuando llegamos aquí a veces nos sentimos desanimados y, y hasta nos quejemos, ¿verdad? Y por eso la oración dicha, como dice Vicente, lo más frecuente posible, en dedicar cada acción, cada decisión a lo divino, de verdad que es una herramienta bien, bien poderosa que nos ayuda a cumplir con lo que vinimos a cumplir. Así que ese era mi pensamiento. Muchas gracias por permitirme expresar. Un abrazo a todos. Gracias, Sandra. Rafael, por favor. Hola a todos. El hecho de hacer la oración, creo yo, con palabras aprendidas de otros, con, con algo que ya está en nuestra memoria, no tiene mayor importancia, pienso, porque lo que importa es la vibración. Cuando repites algo y lo repites desde lo más profundo de tu alma, cuando te estás entregando en cada sílaba que pronuncias o que piensas, puede ser tan válido como el que habla desnudando su alma frente al Creador. Entonces, mejor que sea tu propio sentir el que se exprese siempre por la espontaneidad, por la claridad, por la peculiaridad del momento que estás viviendo. Pero no importa el Padre Nuestro, un mantra, no importa. Todo es vibración y es la vibración la que conecta. Pienso que con mis elucubraciones, que nadie mejor que el maestro para decirnos cómo hacer la oración. Y junto con el capítulo que hemos oído en voz de Hugo, yo me cojo porque creo que lo complementa muy bien, además de los términos de la humildad para hacer la oración con los que se ha expresado Vicente, totalmente de acuerdo. Hay también otra cosa que nos enseña el maestro en su oración, en Getsemaní, la ausencia de deseo. Muchas veces hacemos oraciones, ni nosotros mismos sabemos qué es lo mejor para la evolución de nuestra alma, entendemos de una forma concreta, sufrimos por algo ilusorio, que es sufrimiento real, lógicamente, como nos dice Antonio, pero no conocemos la trascendencia del alma de esa hermana que abandonó el plano físico para integrarse en el mundo espiritual. Igual ella hoy está gozosa, mientras que tú sufres. No digo que sea el caso, pero en nuestra ceguera humana hay muchas cosas que escapan a nuestra comprensión. El Padre, el mejor Padre que nos podamos imaginar, está muy atento a nosotros. Sabe de nuestras debilidades y nuestras necesidades. Nos da lo mejor para nuestra evolución, lo mejor para el engrandecimiento de la comprensión del alma. Entonces, pase de mí este cáliz, pero
por encima de todo, se haga tu voluntad y no la mía, en el convencimiento pleno de que estamos recibiendo lo mejor a lo que podemos optar, y muchas veces ni siquiera lo comprendemos, ni siquiera lo agradecemos. Un dolor, un conflicto, que nos lleva a la rectificación y es beneficio eterno para el alma. Pero la mente humana no lo comprende, se ancla en el deseo y sufre. Es natural, es lógico que el apego humano se manifieste en nosotros, pero por encima de nosotros y de nuestros apegos y de nuestro propio dolor, que puede ser intensísimo, ilícito, hágase tu voluntad y no la mía. La anulación del deseo sabemos que es lo que nos lleva a ponernos por encima de nuestras imposibilidades. El deseo nos ancla al sufrimiento. Y el maestro nos dice, cuando lloro, no pido nada, elevo mi vibración, me refundo con lo infinito, busca al Padre Creador y unido a Él se consiguen todas las fuerzas, todas las capacidades, todos los vencimientos. Para mí, estoy de acuerdo con todos, pero en lo que yo siento, en mí no hay mayor definición de lo que es la oración. Gracias. Gracias, Rafael. Maribel, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, buenos días a todos, os saludo con cariño. Bueno, todo lo que se ha dicho estoy de acuerdo, claro, bueno, casi todo, hay algunas pequeñas cosas que me gustaría hablar. Para mí la oración, por supuesto, es lo que dice el maestro Cebeo y todo lo que se ha dicho, debe ser adecuada a nuestra evolución espiritual. Porque no todos tenemos la misma idea de Dios y la misma evolución de desarrollo espiritual, ¿no? También eso es importante. El maestro dice, velad y orad, porque el espíritu está pronto, pero la materia es débil, ¿no? O sea que efectivamente lo ideal es estar todo el día en oración con todas las cosas que hacemos, no solamente decir palabras bonitas, sino en cada acto, en cada acción que hacemos a lo largo del día, en las palabras y en todo, que sea desde la conciencia, desde el corazón, ¿no? Con sentimiento, con amor. Eso para mí también es oración. Por supuesto, dejar pensamientos ajenos, pensados o sentidos por otras personas, que sea propio de nuestro sentimiento, de nuestro interior. Y para mí la oración es salir del mental. Cuando yo estoy en el mental dándole vueltas y vueltas, no puedo orar. Entonces, lo primero que hago es entrar en una respiración rítmica, suave, para salir del mental y después, con humildad, con mucho sentimiento desde el corazón, agradecer al Padre todo lo que nos da y pedir luz para ver en qué me estoy equivocando y qué es lo que tengo que solucionar, cosas así, ¿no? Pero nunca pedirle cosas materiales porque Él ya sabe, el Padre, la divinidad, la divina providencia, ya sabe de nuestras necesidades. Entonces es agradecimiento, agradecimiento siempre. La paz que se consigue en la oración, dicen ahí, aumenta nuestras energías. O sea que es importantísimo entrar en esa vibración de paz que produce la oración. Y referente a lo que han dicho antes, hay cosas que no las acabo de entender. Por ejemplo, han dicho, no se va a tener respuestas en la oración hasta que no se finalice la expiación. Aquí Vicente habla mucho de que vivimos en un planeta de expiación. Bueno, sí, es una manera de verlo. Yo lo entiendo más bien que es un mundo de aprendizajes. Yo lo entiendo más bien de aprendizajes y de pruebas para evolucionar, pero solo de expiación me parece como muy fuerte, ¿no? Como muy duro.
pero lo respeto, ¿no? Y ¿qué más quería decir? Ah, sí, referente al deseo, yo no lo veo que el deseo nos lleve al sufrimiento. Yo entiendo que el deseo es necesario para conseguir nuestros objetivos. Lo que no es bueno es que el deseo nos lleve, que nos robe la paz. En el momento que el deseo nos roba la paz, ya no es bueno. Es lo que dice Buda, ¿no? En cuanto tiene de desestabilizador de nuestra paz. Yo lo entiendo así. Entonces, bueno, quería comentar también referente a lo que ha dicho antes, no me acuerdo de su nombre, bueno, es igual. Cuando estoy en una tribulación, cuando estoy muy angustiada, muy nerviosa, que a veces me pasa, no sé por qué, me pasó el miércoles también a mí, no podía parar, era una sensación de nerviosismo, de ansiedad y la mente se me volvía loca y no podía rezar tampoco. Y entonces dije, Dios mío, ayúdame, no sé qué me pasaba. Y de pronto desapareció todo y me quedé profundamente dormida. Cuando desperté, 2 horas después, todo había desaparecido y estaba en una paz maravillosa. Entonces siento que como que cada uno tiene una forma de llamar a la divinidad, de pedir ayuda. La oración puede ser de muchas maneras. A veces digo, pido a mis alianzas espirituales que me ayuden en este momento porque no sé qué hacer. Otras veces digo, Padre, ayúdame, Dios mío. No sé, cada uno lo expresa a su manera, pero de alguna manera entiendo que necesitamos esa conexión con la divinidad porque estamos como un poco perdidos a veces aquí. Nos influye mucho el medio en el que vivimos y es necesaria la oración, claro que sí, necesaria la oración y la meditación. Yo antes de meditar siempre hago una pequeña oración a la divinidad y después me abandono y bueno, pues agradezco y me abandono a su voluntad. Por supuesto, me parece que esto es así. Muchísimas gracias en mi pensamiento. Gracias. Gracias, Maribel. Alba, por favor. Gracias, Cande. Buenos días, hermanos. Paz en sus corazones. Este tema de saber hacer la oración. Voy a intentar comunicar lo que siente mi corazón. Nuestro hermano Sebeo, el montoncito de tierra, como él se hacía llamar ante su maestro, ahí lo interpreto yo que se nos presenta haciendo, valga el pleonasmo, una representación de la humildad fundamental para esa entrega de amor al Padre, como ya lo he escuchado de mis hermanos que hablaron, que me antecedieron. A través de este capítulo, Sebeo nos está refrescando nuestra memoria para hacer ese recordatorio de que somos viajeros eternos y que venimos siguiendo una luz desde tiempos remotos y hoy se trata precisamente de hacernos recordar la importancia de saber la base fundamental de la oración, como dice el tema, porque es, entiendo yo, la que me mantendrá y nos mantendrá conectados al pensamiento divino. Sebeo nos habla de las luchas que se pueden tener en el día a día para mantener esa vía de pensamiento con nuestro Padre. Así lo comprendí yo. Y precisamente son esas luchas las que me recuerdan que ya he disfrutado yo de esas tranquilas horas de reposo de las que me habla en esos santuarios de paz. Porque por algo hago consciente que están esas luchas. Si no fuera así, sería porque no he conocido otra manera de vivir y que esas luchas son normales, entre comillas, en mi vida. Entonces, con lo anterior, estoy aprendiendo a decir, benditas luchas que me mantienen alerta en el día a día
para continuar en este trabajo de introspección constante y querer seguir aprendiendo a hacer esa oración desde adentro de mi sentir y mi pensamiento. Así lo estoy sintiendo y así lo estoy comprendiendo. Hoy, en el diario vivir, para mantenerme en esa línea de pensamiento, en esa búsqueda de la divinidad en mi interior, debo acercarme a esas almas que ya tienen el conocimiento adquirido, así me lo dice, que están recorriendo el camino y que ya me llevan una delantera en este viaje. Ellos están para apoyarme, para decirme, como me lo están diciendo en esta reunión. También me dice Sebeo que mi oración debe ser como la oración del maestro en el huerto del Getsemaní, ya lo mencionaron, o sea, de entrega absoluta a la suprema voluntad. Y ahí mi pequeñez me refiere, él era, es y sigue siendo el maestro. El dolor intenso que él soportó en esa soledad y silencio, estaba sintiendo, dice la literatura, sobre sí mismo todo el peso de las iniquidades humanas y teniendo a la vista el gran holocausto que se acercaba. Ante ese pensamiento, debo hacerme un recordatorio constante. Mi oración va acorde a mi evolución. Mi oración va acorde a mi evolución. Ahí tengo que estar muy alerta. Yo, que deseo seguirle, debo seguir siendo persuasiva, también me dice, para que pueda llegar a un convencimiento absoluto de que estoy en una total dependencia de mi Padre y que Él vela por todos sus hijos. Esa oblación, o sea, esa entrega absoluta que habla aquí el capítulo, es por lo que debo seguir perseverando en el día a día y la humildad es fundamental. Por algo ese veo, el que aparece aquí, el que me dice, el que me da el mensaje, el que me da el instructivo, ya de mí corresponde. ¿Cómo va a ser mi trabajo? ¿Cómo va a ser mi entrega? ¿Qué es lo que necesito? Porque mi alma es la que sabe y mi maestro es el que me va a ayudar, es el que me va a estar constantemente levantando. Entonces, esto para mí fue un capítulo muy personalizado. Yo tomo para mí, en lo individual, lo que me corresponde de mi aprendizaje. Entonces, el trabajo es en el día a día. Sí es difícil, como lo decían hace rato, por este mundo en el que estoy. Y voy a decir algo que dice Cande constantemente. Si sigo aquí, es porque todavía me falta aprender y corregir muchas cosas. Hermanos, muchas gracias por escucharme y que tengan un excelente día. Gracias, Salva. Fernando, buenas, ¿cómo estás? Adelante. Muchas gracias, Cande, por el pase. Bueno, buenos días a los de América y buenas tardes a los de Europa, de España. Este capítulo es muy interesante que nos dice el apóstol Sebeo y yo creo, y esto me trajo al recuerdo desde cuando yo empecé a hacer mis oraciones desde que era niño, desde que empecé a hacer las oraciones como mi madre me enseñó, ¿no? Y en el transcurso del tiempo y después de haber leído la obra, he ido comprendiendo de que la oración ya debe ser de un tipo completamente distinto, ¿no? El apóstol Sebeo nos da las pautas de cómo debe ser la verdadera oración, de un trabajo muy interno, de un trabajo de mucha interiorización y sobre todo de mucha unión con el Divino Maestro y con la energía eterna que es el Padre Celestial. Cuando nosotros hacemos la oración, y en esto discrepo un poquito con una de las hermanas que dice que no necesitas pedirle, yo creo que sí, siempre es bueno pedirle al Padre Celestial para cada uno de nosotros, en la oración personal, siempre pedirle lo que nosotros necesitamos, siempre pedirle salud para nuestro cuerpo, siempre pedirle que nos ayude en nuestras actividades
del día a día, siempre pedirle en nuestro cultivo interior, en nuestro cultivo espiritual, siempre pedirle que nos dé fuerza de voluntad para poder leer la obra, fuerza de voluntad para hacer las meditaciones, fuerza de voluntad para hacer la introspección. Y siempre es bueno pedirle, aunque Dios sabe que lo necesitamos, Dios sabe, pero siempre es bueno pedirle. Y acuérdense de esa frase que decía el maestro al apóstol Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que los demás? Y Pedro le decía, sí, sí. Maestro, tú sabes que yo te amo. No necesitas preguntarme. No, pero yo quiero que me preguntes porque quiero escucharlo de tu voz, ¿no? Entonces, yo creo que un símil parecido desde mi punto de vista, yo creo que igual al Padre Celestial hay que pedirle nuestras necesidades internas que son propias de cada alma. Y otra cosa ya es cuando comenzamos a orar por almas que ya son, que están alrededor nuestro, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, inclusive por las personas con las que tenemos diferencias. Entonces ahí la oración cambia, porque la oración ya no es pedirle al Padre Celestial que cure o dé o ayude a tal o cual persona, porque no sabemos cuál es la ley de cada alma, no sabemos cuál es la situación por la que está pasando o sea, no sabemos qué es lo que tiene que pasar cada alma para poder aprender, ¿no? Y creo que la gran mayoría de los que estamos reunidos aquí sabemos que cada situación, cada vivencia que vive cada alma es por una situación muy interna, muy personal, que tiene el alma con su ego y tiene con Dios, ¿no? Entonces, ahí sí yo podría decir que la oración tiene que ser simple y sencillamente eh, en el sentido de pedir luz para su alma y fortaleza para que pueda cumplir con su ley en esa hora, ¿no? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, tener muy importante esa diferencia, porque eso nos ayuda a poder, primero, ayudarnos a nosotros mismos, porque si nosotros no estamos bien, no vamos a poder ayudar a nadie más. Y segundo, cuando queremos ayudar a los demás, simplemente pedir fortaleza, luz y fortaleza para su alma y pueda cumplir con su ley, ya sea que esté en un estado de sufrimiento, ya sea que esté en un estado de enfermedad, ya sea que esté en un estado de desempleo, qué sé yo, de X situaciones. Porque de otra manera sería, perdón, de otra manera sería decirle a Dios que haga lo que nosotros queremos, ¿no? Y eso no es así. Padre mío, cúrale a fulano de tal porque lo necesita. Yo creo que no va, el tema no va por ahí. El tema es que esa alma tiene que pasar lo que tiene que pasar y simplemente hay que acompañarlo en su dolor, ¿no? Pidiendo luz y fortaleza para que pueda seguir adelante. Y en ese sentido lo dice bien claro el apóstol Cebeo, y en ese sentido también yo lo entiendo así, que era la oración del maestro cuando estaba en Getsemaní. Él no pedía nada, simplemente ya él estaba en una oración mucho más avanzada, la que les estoy comentando, ya a su nivel mesiánico y al nivel de espíritu, el nivel de evolución de su espíritu, ya él tenía el nivel de oración que él tenía ya era mucho más avanzado. Que nosotros en algún momento, en X vida, de aquí a la eternidad, podremos hacerlo también en algún momento, pero es un ejemplo de lo que el maestro nos dio en Getsemaní. Y por otro lado también, cuando las personas no estaban habituadas al tema de Dios, por eso nos enseña el Padre Nuestro. El Padre Nuestro en sí es una oración bastante potente, muy fuerte, porque resume un poco, resume en pocas palabras lo que es el Padre Celestial y lo que es la hermandad entre los seres humanos, ¿no? Y también varios maestros nos dan ciertas oraciones que en lo personal nos ayudan, porque nos ayudan a comprender un poco la parte interna, la parte de convivencia con Dios y con el medio, con toda la naturaleza, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos la oración del maestro, Ilcar de Talpaquén, ¿no? Cuando habla y dice gracias a Dios porque amanece el día. O también tenemos las otras oraciones que nos da, por ejemplo, el maestro Hilarión de Montenevo en Llave de Oro, ¿no? Cuando nos dice, Maestro, nada soy, nada tengo y nada puedo. Tú sabes lo que soy y lo que necesito para acercarme a la divinidad. Ayúdame a poder conseguirlo, ¿no? O sea, todas esas son oraciones que nos ayudan, o sea, que los maestros también nos dan para poder hacerlo, para poder que sea un granito más de arena para poder
conectarnos con Él y conectarnos con la divinidad, ¿no? Eso es básicamente lo que quería comentar, Cande. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Alina, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Hoy oración. Yo creo que para mí esa oración es una vía que me une con Dios, ¿no? Con Cristo. Porque de qué otra forma puedo sentir esa unión, ¿no? Yo creo que sabemos todos que depende del día, depende de nuestro estado. Un día te levantas, bueno, cada día en agradecimiento, eso ya sabemos, ¿no? De levantar, de dar gracias, de vivir y como Vicente decía, si comes algo, das gracias y estás en ese agradecimiento en todo, ¿no? Pero yo quería hablar de, claro, para uno mismo, yo creo que en la altura que estamos, ¿no? ¿Qué pides? Si hace falta, si pides para ti único, si estás equivocando o una corrección, ¿no? Único que para uno que puedo pedir, pero aquí en 7 portales, ¿no? Dice que todos tenemos por divinidad, ¿no? Han dado a nosotros unos seres, un par de almas o unas almas que tenemos que tener esa tutela con estas almas, ¿no? Yo creo que siempre sentimos, ¿no? Porque Dios es sentir y almas, porque de otra forma es como Dios te ayuda de esa forma a aprender a sentir a Dios y a sentir, como digamos, como sentir humanidad, como sentía Cristo ese dolor por la humanidad. Pues nos encadenan o dan unas almas que nosotros de una forma sufrimos, pero no que, como decir, yo oro por quien sufro, pero no de forma de sufrir. Solamente quiero decir, me duele, porque son míos, ¿no? Y me duele, pero en oración yo no puedo pedir una luz de esa falta, ¿no? Yo creo que mismo Cristo, Dios sabe que me duele estas almas, ¿no? Entonces, buscas paz, esa unificación con Cristo en esa oración y de ese que te llena, ¿no? De esta paz, pides esa luz a tus seres queridos, porque mejor cuando están alguien cerca, pues no tan puedes ver, ayudar de una forma, pero si hay tus queridos que están muy lejos y única forma es mandar la luz. Me emociona, perdona, pero siempre, bueno, mandar luz. Dar a esa grandeza, siempre el principio, digo, es como, quiero ver que con ellos está Cristo, acompaña a Cristo en ese momento, está con ellos igualmente que está con cada de nosotros, ¿no? Él siempre está con nosotros. Y todos siempre en oraciones que, no sé, a mí mi alma ha llegado. Cuando pides por otros de esa forma, para irradiar esa luz para otros, ¿no? Y este amor tuyo que tú das, ¿no? No sé, siempre luego estás viendo que Dios te escucha, que tu oración ha llegado a
que cambian esas personas, están bien por quien tú orabas y claro, te da más agradecimiento, más esta fe a Dios que ayuda, siempre ayuda. Y luego, qué bonito, como decía, chicos, que hay que pedir siempre. Es como nuestro Padre y nosotros somos niños, y niños siempre piden, lloran, piden y consiguen. Igual y nosotros, de forma de sentir y oración tan bonita como para nosotros, como decía vosotros también, a veces falta voluntad, pides, Dios mío, dame esa voluntad. Y luego, como estamos en nombre de todo, y me encanta siempre estamos con Cristo, entonces siempre yo pido, Dios mío, Cristo, enséñame a amar como tú amabas con tu corazón. Y estos deseos, yo creo que ¿qué más pedir? Única cosa que quieres pedir. Enséñanos a amar a nosotros, a todos, con ese corazón grande, como amaba a tu Cristo. Y claro que sintiendo. Y estos deseos, yo creo que estos deseos son muy, muy, muy bonitos, necesarios, porque de esa forma nos hace comunicarse, ¿no? De una forma con divinidad, con Cristo y todo. Y nada, irradiar luz. Para dar luz tenemos que ser nosotros, claro, en paz, en luz, pero si sentimos no que dolor, bueno, depende, sí, puede ser a veces dolor, pero no desde falta pedir a Dios, a pedir a Dios siempre que es todo, está por todos sitios, y el que ayuda con esta certeza que siempre ayuda, siempre te escucha también. Pues eso que quería decir, gracias. Gracias, Alinda. Conchita ahora. Buenas tardes a todos, amados y queridos de mi corazón. Bueno, a lo largo de mi vida yo he tenido varias fases para pedir y para orar. Como dicen, cada uno tiene su entendimiento según el grado que esté. Entonces yo, cuando era muy de iglesia, porque lo he sido, pues rezaba de una manera. Rezaba como rezaban allí los curas, bla, 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 bla. Bueno, eran palabras bonitas, palabras sentidas, pero a mí personalmente ya no me calaban. Y para mí el rezar es éxtasis hondo y sereno, nuncias del alma con Dios. Es el amor más que un canto, es el amor la oración, es el amor más que un canto, es el beso de Dios. Y para mí es así. Entonces yo, aunque soy ama de casa, me paso el día dando gracias, me paso el día rezando y me paso el día meditando, porque la meditación es estar con uno mismo y que sientes que le estás pidiendo y que está Dios en todo. Está Dios en todo, y cuando has llegado a ese punto, pues entonces unas veces pides por los enfermos, otras veces pides por cosas que te has enterado, pero ya no es con la voz, ya he cambiado, ya no es la voz la que pide, ya es el sentimiento desde dentro, hasta el punto que a veces callada, noto esas palabras por dentro. Yo no hablo, pero salen por dentro esas frases, esas palabras, esa conexión con todo lo que he adquirido con la obra, y entonces me siento bien, pero que muy bien.
Digo, si es que yo no tenía que salir de mi cocina a veces ni de mi casa, ¿para qué voy a ir a la calle? Si donde me siento a gusto y feliz es aquí, con lo que yo he aprendido para ayudar a los demás. Si es que es eso, meditar. Hay unas frases que leí en el libro de Paránfris que decía, alma, pide por los que no piden y ora por los que no oran. Y esas se me quedaron grabadas. Y luego recuerdo tanto el Padre Nuestro porque los apóstoles le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Y fue él el que les enseñó, el Padre Nuestro, que si lo vas diciendo despacito y sin prisa, te va llenando de una paz y de una humildad que es una maravilla tan grande. Y luego también hay jaculatorias a la Divina Madre, el Dios te salve María, que si lo dices pensándolo, o incluso no sé, a los apóstoles o algo, es que ya no eres tú el que habla, notas que es otra cosa, otra vibración, y te sientes pues en una paz grandísima. Otra cosa es que salgas al mundo y bueno, eso ya ahora no corresponde. El mundo te va comiendo como no lo vayas frenando tú mismo. Y es que hay que irlo frenando tú mismo, porque si no, todas las miserias de los demás te vienen a por ti. Porque también eso es que si te pones a rezar por todo, por todo, por todo, te volverías loca. Hay que sentir y decir, esto así, Padre, esto así, todo lo que está pasando ahora. Yo soy una persona muy sensitiva y me volvería loca. Y me freno, y me freno, y me siento y digo, si es tu voluntad, ¿por qué estoy yo ahora así? Si es que eres tú el que manda y el que lo podría frenar. Y si no lo haces, pues esa es tu voluntad, bendito sea. Así que, ¿qué os voy a decir? Si aquí hay personas más avanzadas que yo solo hablo desde mi corazón y desde mi casa y desde mi cocina, que antes la tenía manía y ahora de verdad que me siento muy a gusto dentro de mis cacharros. Un beso. Gracias, Conchita. Katy, adelante, por favor. Gracias, hermanos. Buenos días, buenas noches por allá, por Europa. Bueno, este tema siempre, ay, es tan reflexivo para mí. Recuerdo que mi maestra, una maestra, bueno, una guía maravillosa, siempre nos decía, no es posible que no oren, que no hagan oración, es vivir como animalitos. Dice, los animalitos, tú puedes ver actitudes o como se le llame, ¿verdad? Nobles en un animalito, pero no tiene la conciencia para orar. Si ese es algo que nos hemos ganado, ¿y qué hacemos al respecto? Dice, no se puede vivir sin oración. Eh, por supuesto, tratar de conocerse, hablo por mí, tratar de conocerme, esta parte es fundamental, pero yo siento que la oración de ninguna manera me aleja o me distrae del intento de avanzar. Yo siento pues que me ayuda, eh, paradójicamente, y digo paradójicamente porque es algo que me relaja sin buscarlo. Eh, y de repente, sí, en ciertas situaciones digo, a ver, Padre, ayúdame, sé tú en mí y tú en todos los que me rodean. A ver, esta situación, ¿qué está pasando? Y lo primero que yo siento que se necesitan son pensamientos de amor y oración, eh, una oración como es una oración sentida, como todos los hermanos están manifestando, ¿verdad? Es que, ¿qué necesitan esas personas? No lo sé, pero es exactamente, Padre, dales lo que estén necesitando. Eh, Ayúdame a no ser yo esa piedra en su camino, con alguna actitud o con alguna palabra. Eh, entonces estoy un poco pidiendo por mí y pidiendo por los hermanos. Cuando habla de la humildad, yo un poco lo entiendo, ¿verdad? Entre tantas cosas maravillosas que tiene la humildad, que me cuesta, que me falta. Es tal vez no solo orar por mí, siempre orar por los demás, no solo orar por mi familia, ¿no? Es por lo que el corazón me dicte, tal vez intentar hacer un acto de amor por los demás. Todo lo que puedo hacer por alguien es orar, todo lo que puedo hacer. En estos momentos, así lo entiendo, hermanos, de la fraternidad, nos dice la lectura que ya hemos cultivado la oración, hemos cultivado la meditación y que tenemos distractores. Entonces, en estos momentos, eh, el
orar por los demás, pues es una necesidad. Dice la hermana, no podemos orar por todo. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, yo creo que es como un abanico de mi momento de oración y solo un intento de que fluya. Si hay algún enfermo, pues no pido por mi tío enfermo, no por todos los seres humanos que tienen esa enfermedad, eh, por todos los niños, por todos los bebés, las mujeres embarazadas, que nuestro Divino Padre Celestial los cuide, los proteja, los que tienen trabajos peligrosos, los mineros, Dios, de repente algún documental, me gusta ver documentales, no hay mucho tiempo, pero me sacuden, me hace ser consciente del dolor. Los documentales muestran mucho el dolor de los demás. No puedo hacer nada, pero sí una oración y tener este abanico de, bueno, los que están en las cárceles, las familias, de repente yo por ahí, de repente por el área, cuando tenía que entrar a una cárcel, Dios, hermanos, o sea, era entrar era entrar no sé ni cómo decirlo, es mandarles luz, amor a los familiares, el sufrimiento en los que están en las cárceles, en su familia. No puedo yo cargar con ese sufrimiento porque, como dice la hermana, me volvería loca. O sea, no se puede, no se trata de eso, no se trata de pretender salvar a nadie, pero sí la oración. Estos pensamientos de oración son mágicos. Otro punto importante es cuando alguien hace oración, no intento no juzgarlo, porque si yo digo, esa persona solo está rezando, ¿a mí qué? O sea, mi oración de veras es mejor que los rezos de esa persona. Esa persona puede estar repitiendo palabras, pero ella está buscando a este Dios amor. Esa persona se quiere conectar. ¿Qué tal que esa persona se está conectando más que yo? Entonces, en estos puntos yo creo que yo debo tener mucho cuidado. Bueno, si son personas que rezan, pues bendecirlos y agradecerles. De repente estoy en sus rezos, en sus oraciones. Y ya el último punto, hermanos, cuando vemos errores, cuando acá mismo en la fraternidad, de repente todos o yo me equivoco, o cuando algún hermano se equivoca, ¿por qué me atrevo a hablar de algún hermano o hermana que yo no recuerdo? Pero bueno, cuando alguien se equivoca, si es nuestra percepción que se equivocó, pues falta oración. No son los hermanos o las hermanas que es que dijeron, es que pasó, es que de repente hay una contradicción en lo que dicen. Está bien. Si se contradicen, está bien, pero ¿qué está faltando? Oración por la fraternidad. No, la carga no puede caer en un ser humano o en dos de la fraternidad. Si se rompe la armonía, no, es injusto señalar a un hermano o hermana. Es a qué yo estoy dejando de hacer, pues oración por la fraternidad. Estoy juzgando lo que estoy escuchando. En ese momento yo estoy abriendo canales para que lo no divino por ahí se quiera meter. Entonces, nos dice Llave de Oro, oren por la fraternidad, pues si nos lo están pidiendo, porque es una necesidad. Orar los que llevan la reunión, por los que mandan siempre audios, videos, los que participan y por todos los que están en silencio. Yo así lo entiendo, hermanos, es parte de un compromiso asumido sin que sea obligación, sin que sea carga, sino, Dios, ¿qué haría sin la fraternidad? Pues no lo sé, pero sí la necesito, yo la necesito. Gracias, hermanos, es mi comentario. Gracias, Katy. Buenas Marcelo, tardes a todos. adelante. ¿Qué hay? ¿Cómo estáis? Bueno, escuchaba con atención todo lo que habéis comentado y verdaderamente lo primero que me surge cuando vi el tema de la oración es el capítulo de los secretos del Padre. ¿Sí? Y en los capítulos secretos del Padre, el maestro reunido con sus más íntimos les dice, vosotros os preguntaréis, ¿qué pido en mi oración? Y dice, no pido nada.
La divinidad es la que da y yo el que recibo. Vale. Entonces siento profundamente, profundamente, desde lo más profundo de mi corazón, que primero vivimos en un plano de expiación absolutamente duro, ¿sí? Absolutamente duro y que justamente, como lo ha dicho Vicente, estamos en el lugar en el que tenemos que estar, ¿sí? Porque, digamos, nuestra evolución nos ha marcado este sendero. Y la oración es como un gran sintonizador, ¿sí? En un plano donde las corrientes son tan pesadas, tan densas, tan oscuras, la oración es un gran sintonizador que nos permite mantener esa comunión de nuestro yo inferior con nuestro yo superior. Permitirle al alma un grado de expansión determinado, ¿sí? Que la lleve al lugar a donde pertenece, al lugar a donde debe volver engrandecida. Pero hay algo más. Cualquiera de las formas, absolutamente cualquiera de las formas que cualquiera de nosotros elija para orar, es absolutamente correcta. Sea una forma, como decía Rafa, lo digas el Padre Nuestro, el Credo, el Ave María, el Pésame, lo que tú quieras, o la forma de oración que hayas encontrado en un libro hindú, la que sea. Pero tiene un misterio la oración, que cuando procede del corazón y la búsqueda es sincera y desinteresada, sincera y desinteresada, que el único interés que tiene es la comunión con la divinidad, las palabras empiezan a desaparecer y el vacío, ¿sí?, del silencio lo llena todo, lo llena absolutamente todo y uno encuentra la paz cuando abandona todo el ruido interior. Mi mayor miedo cuando oro, ¿sí? Digo miedo entre comillas, ¿sí? Para graficarlo bien, es pedirle a Dios con condición, condicionando su ayuda. Porque yo lo que puedo pedir cuando pido, y pido una gracia para mí porque considero que hay algo que no tengo, cosa que no es así, porque si estoy dentro de Dios, todo es posible, porque Dios es todo y todo está ahí. Solo deberé ser consciente de eso. Solo deberé ser consciente, ¿sí? Pero más allá de eso, más allá, ¿sí? En el momento en el que oro y pido condicionadamente, necesito esto, necesito lo otro, el pedido está direccionado a lo que creo la posibilidad de lo que voy a recibir. Y entonces, si la divinidad decide dármelo de otra manera, pensaré que esa ayuda no es la adecuada, o la dejaré correr, no la veré o no me percataré siquiera de ello. Entonces, vuelvo al inicio para no hacerme muy largo, en las palabras del Divino Maestro. Yo no pido nada. La divinidad es la que da y yo el que recibo. Si estoy dispuesto a recibirlo, la divinidad está dispuesta, porque es dadora universal, a darnos siempre y a proveernos de todo lo que necesitamos y cómo lo necesitamos y en el momento en que lo necesitamos. Un abrazo grande para todos. Gracias, Marcelo. Aris, por favor. Hola a todos. Parafraseando a Marcelo, ¿qué pido cuando oro? Decía el maestro, no pido nada. ¿Cuál es el fundamento de este concepto? Y parecería, pues extraño, no ser absurdo cuando digo, bueno, cuando pido, pues no pido nada. Pero, ¿qué sucede en la oración y en la meditación? Bueno, disculpen ustedes, soy médico y no puedo evitar siempre pensar de esta manera. Eh, Nosotros normalmente en el día a día nuestro cerebro funciona en ondas beta, normalmente. Cuando uno entra en oración y en meditación, el cerebro cambia a un modo que se llaman ondas alfa, incluso delta y teta, que ya son
cuando esas meditaciones de los monjes lamas, de los budistas, de los lamas que pueden soportar temperaturas bajo cero y ellos permanecen en meditación profunda. Entonces, lo que sucede es que el cerebro cambia su forma de funcionar y cambia la energía que corre por nuestro organismo. Cuando el maestro dice que él no pide nada es porque cambió su forma de funcionar el cerebro y de tal manera que la mente se desconecta en este momento. Cuando nosotros entramos en esos estados meditativos alfa o delta, si nuestra mente está pidiendo algo, no estamos entonces en el plano de conciencia que debe ser el de la meditación. Si yo estoy dirigiendo la meditación, pidiendo por mi hermano, pidiendo por una situación del trabajo, de salud, no estoy en el plano de conciencia del que refiere Marcelo en la forma en que el maestro contestó cómo oraba, cómo meditaba. Entonces, este estado de conciencia puede ser conseguido mediante entrenamiento. Y decía Conchita hace rato, cada vez me encuentro o me sorprendo que inconscientemente estoy en ese estado, porque nuestro organismo empieza a habituarse a estar en ese estado meditativo en el cual la energía de nuestro organismo es totalmente diferente y esa energía incluso puede inducir sanaciones en nuestro cuerpo y en otras personas más. Pero es así como funciona el cerebro, como funciona nuestro organismo cuando llegamos a esos planos de conciencia que solamente se dan en los niveles alfa, delta y teta. Era un compartimiento que quería hacerles, porque muchas veces cuando lo trato de hacer y de repente empiezo a pedir y a pedir y a pedir o a tratar de dirigir la meditación, entonces tengo que entender que cuando hago eso, definitivamente el plano de conciencia se me escapa y tengo que hacer ese abandono, ese salto en el vacío, tirarse con los brazos extendidos hacia atrás en la cañada, sabiendo que el maestro nos va a recoger. Entonces, esos estados contemplativos están asociados a las ondas de nuestro cerebro. Eso era todo el compartimento que quería hacer. Gracias. Gracias, Aris. José Domingo, y con José Domingo cerramos. Adelante, José Hola, Domingo. hola, hermanos. Cuando yo he comprendido la función del dolor o el porqué del sufrimiento, sí pido yo ayuda, ya sea para mí o para un ser querido, una especie de fortaleza interna, ¿no? Porque no para quitar la prueba, sino es para que nosotros tengamos esa fuerza de soportar lo que es necesario, lo que es una función para algo que nos va a hacer bien. Entonces, escribí algo al respecto aquí que decía que yo creo que soy una de esas almas que menciona Cebeo que se han quejado de entrar a una oración y salir sin haber recibido nada. Creo que es un poco por la intranquilidad mental, ¿no? Una distracción para conectarse consigo mismo, como una concentración espiritual que llama la hora, ¿verdad? Pero el conocimiento adquirido al contacto con almas de vida interior, dice Cebeo, me parece muy interesante lo que menciona aquí. Entiendo aquí que ver o conocer el ejemplo de otras formas de oración no es para copiar, sino como esbozar una guía y lineamiento por donde encauzar mis sentimientos, los que me busquen en espíritu y en verdad, dice, ¿verdad? Es como que el pensar y el sentir se hacen uno solo, y es el sentimiento que se eleva a Dios. Dice también un convencimiento de que Dios es nuestro Padre, y mientras más sea el grado de entrega a esa dependencia divina, más visible y palpable será para nuestra fe esa presencia. De esta forma que nos enseña Cebeo es como una clave para estar tranquilo, y poco a poco nos llenaremos de paz y asimismo irradiaremos esa paz a los demás. Escribí también, dice, pedir es humildad, porque el que no pide es como decir que él puede solo con sus propias fuerzas. Es un poco que se haga la voluntad y ver la mecánica también de esa fuerza superior que sobrepasa nuestras fuerzas como yo inferior. Y nada, pensar en Dios es orar diariamente. A veces creo yo que sí hay formas como que niveles
como hablaba Marcelo, ¿no? Donde el maestro solo se acudía vehementemente a la oración, pero solamente era estar para recibir sin pedir absolutamente nada. Era un nivel muy alto para mi entender, para mi entender. Y eso nada más era lo que quería mencionar. Gracias. Gracias, Domingo. Hay un párrafo del maestro Cebeo que nos dice, creo que la base fundamental es saber hacer la oración. Y sobre esto vamos a confidenciar esta noche, a fin de que se refresque vuestra memoria. Sabeo nos está hablando a todos, ya que todos en vidas anteriores hemos pertenecido a escuelas o santuarios o templos consagrados a una vida interior más o menos intensa, ya que todos en vidas anteriores y el alma encarnada no lo recuerda, porque es un proceso en la ley de evolución. Yo pienso que el alma encarnada va a ir recordando conforme vaya aumentando su vibración, como se vaya perfeccionando su yo superior. Pero Cebeo nos dice, esta es la ciencia sublime de unir el alma con Dios. Y también nos dice que es a la evolución de cada alma encarnada. Entonces, sabemos que las evoluciones no son exactamente las mismas. Y el Padre lo sabe mejor que nosotros. Entonces, si pensamos que debemos pedir o pensamos que no debemos pedir, de acuerdo a la evolución del alma, es correcto para mi manera de ver, porque yo en lo personal no pienso que puedo pedir como pide Cebeo, mucho menos como pide el Divino Maestro o como ora el Divino Maestro. Entonces, no puedo decir si tengo que pedir o no tengo que pedir. O no le puedo decir a nadie no tienes que pedir o nada, porque soy yo el que debo decidir de acuerdo a mi pensamiento. Pero todo es bien, porque precisamente la oración es como llegar a las profundidades de esos momentos en que sigo despertando. La introspección, la meditación y la oración es el paso donde mi pensamiento se puede unir con el pensamiento de la divinidad. Y divinidad, en lo personal, para mí es mi yo superior, los maestros, el divino maestro, el Padre eterno, todo es la divinidad. Entonces, dentro de nuestro estudio para conocimiento de nosotros mismos, este es una base fundamental, como nos está diciendo Cebeo. Y obviamente, como nos leía Vicente, tenemos que hacerla 1,000 veces, si es posible, porque todo se hace por la práctica. Si no lo hago, no lo voy a aprender. Hugo, por favor. Mi querido Candelario, bueno, créanme que en esta reunión que hemos tenido hoy, o que estamos teniendo, es un placer escucharlos. Pero ¿sabéis por qué? Porque yo entiendo que cuando uno llega
puede ser, no es justificarme, a una edad, lo único que, para mí por lo menos, es llegar a una definición concreta. No pienses jamás en prejuzgar la doctrina de tu hermano. Y eso da paz a tu corazón. Y sentís quietud, sentís plenitud interna. Pero en cuanto das cabida a un juicio incorrecto, y aparte fuera correcto o incorrecto, para mí, por lo menos significa esa paz interna que tengo en el plexo solar. Será por la edad ya recorrida. Y por eso se escuchaba con tanta atención, porque todos tenéis razón. Y vos decías, Candelario, es cierto. Va todo al conforme y al sentir que cada uno tiene en sí mismo. Principalmente en los dolores o los beneficios que ha recogido en esta vida que estamos recorriendo. Es tanta la belleza de lo que habéis expresado, os digo con sinceridad, porque en vuestros corazones ha habido justamente sinceridad. No algo que se expresa con palabras y palabras y palabras, y cuando llega al final están todos dormidos, sino que fueron todas palabras que hemos podido escuchar por su sencillez, por su claridad, y los digo con sinceridad, y porque me significó a mí un placer poder escucharos, como hace mucho que no os escuchaba. O sea, que veo que en veces juzgamos pequeñas cosas que no tienen razón de ser. Por lo menos en nuestra escuela, que es el conocimiento de sí mismo. Creo que es la escuela para mí ideal, perfecta. Y creo que también me permito una pequeña chanza, que cuando queremos algo decimos, pero Diosito mío, ¿por qué no abres un poquito la canilla y unas gotas caigan a mi deseo? No es burla, sino es que lo sientes a Dios. Sientes que está en, ¿cómo te ve? Que es presencia. Y no hay presencia cuando nuestra mente o nuestros pensamientos, sinceramente, nuestros ojos se vuelcan a la tierra. Creo que es la verdad. Para mí es la verdad. Y el esfuerzo que tenemos que hacer para mantener nuestra entidad espiritual a un nivel no elevado, sino como tú mismo dices, conforme a nuestro proceso evolutivo. Pero en ese proceso evolutivo, ahí siempre está la chispa de la verdad, está la presencia de Dios, que es eterna, porque estamos sumergidos en Él. Cuando, perdóneme, pero hasta cuando veo una cucaracha, un bicho, es una corteza, como nuestro cuerpo. Pero cuando, y digo, ¿y cuál es la entidad que moviliza ese cuerpito? Y ahí digo, ese es el que tengo que preocuparme. Ese es el que tengo que preocuparme. Lo otro, cada uno debe cumplir su cometido y su oficio. Pero todo está, para mí por lo menos, en ir puliendo el sentimiento sin ninguna vibración negativa hacia nosotros mismos
y hacia nuestro Padre eterno. ¿Vos sabés qué belleza es sentir al Padre eterno? Lo podríamos hacer en este momento, cada uno en este momento. Sentir a nuestro Padre eterno. Sentir su vibración. ¿Y cómo nos podemos ayudar? Porque si estamos rodeados de materia sólida, no estamos rodeados de un parque. Porque fijaos todos que en el relato que se hace del maestro, siempre él se refiere a los elementos de la naturaleza. Y nosotros, desgraciadamente, no vivimos así. Vivimos en una cárcel, yo le llamo. Y la única forma de mantener esa paz interior es lo único para mí personalmente, es no salir al exterior. ¿Por qué? Porque en la medida que sea poquito, mediano o mucho, si salís del ambiente que la divinidad te ofrece, es tu hogar, es tu trabajo, es tu salida al exterior, estamos protegidos y cuidados. Y como dice, nunca modifiques el camino a tu trabajo. ¿Por qué? Porque no sabes lo que vas a encontrar fuera de ello. Porque cuando estamos así en vuestro hogar, cuando salimos a trabajar y cuando nos compete entrar a un lugar donde sabemos que no es hóspito, ahí debemos cuidarnos mucho de no entrar. Es por experiencia que les digo todo esto y por vivencia también. No es el que te rodee mejoras materiales, sino es lo que nos rodea en los elementos necesarios e imprescindibles que tenemos. No pidas más, si con ello te conformas, pero a nivel material no reclames nada, por favor, porque le estamos dando lugar justamente a que el alma se aparte de su Padre. Como decían ustedes hoy en lo que han comentado, de la presencia de la divinidad, de la presencia del Padre eterno. Confiese, piénselo, pensémoslo un ratito. El Padre eterno. ¿Qué es una vibración? ¿Qué somos nosotros? Una vibración. El Padre eterno, que es amor puro. ¿Qué somos nosotros? Pequeñas chispitas, pequeños brotes de rosa. No digo rosa, porque al fin y al cabo la rosa en sí es belleza a nuestros ojos, pero nos olvidamos a veces de la margarita o de las flores que brotan en el camino, chiquitas, pequeñas, que son pisoteadas. Pensadlo también eso. ¿Qué queremos ser? ¿Rosas? ¿Por qué nos atrae tanto la rosa? Por su belleza. Es verdad. Pero, ¿y por qué no presta atención en nosotros ese trébol con su florcita que sale cuando nosotros estamos pisando el jardín? Todas esas cosillas para mí fueron lentamente modificando mis sentimientos. Ojo, entendámonos, no quiere decir que sean puros. Soy un ser humano. Y como decíais entre vosotros,
estamos en un plano justamente de superación. No estamos en un plano en el cual hemos superado lo que corresponde por razón evolutiva. ¿Correcto? Vamos hacia ese plano, buscando esa pureza inicial, donde ya no puede jamás entrar el mal. Jamás. Y el ejemplo que nos da siempre, ¿quién fue nuestro maestro? Cuando leyendo la obra hay una partecita donde habla que el maestro, cuando llegó a ese grado evolutivo de ser Mesías y con sus compañeros de alianza, estuvieron frente al Padre y el Padre les dio una porción de almas para conducirlas a nosotros, el Divino Maestro. Fue la entrega del Padre a Él para que lentamente, en el tiempo que deberá transcurrir, podamos llegar a unificarnos con Dios. Y Él nos recibió, pero no nos recibió ahora en este estado evolutivo, sino nos recibió cuando éramos apenas chispitas que salíamos del gran fuego de la eternidad, de la creación. Perdón, no los quiero demorar más, pero para mí fue claro que vuelvo a reiterar que fue para mí un placer escucharlos. Un placer muy grande. Créame que hasta me ha ayudado también a serenar mi alma y tranquilizarla. Un fuerte abrazo a todos, con todo el amor que pueda dar mi pobre corazón. Hasta luego. Gracias, Hugo. Gracias a todos. Nos vemos en 2 semanas.